de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo especial con Dios. Nos da mucho gusto saludarles en esta tarde, sabiendo que Dios tiene un propósito, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y que podemos disfrutar estando en paz, en armonía, juntos, unánimes, a través de estos medios de comunicación. Así es de que le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas, que nos están acompañando en esta tarde, y les invitamos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por cada una de las bendiciones y favores que tú nos das. Sabemos que somos muy bendecidos porque tú estás a favor de nosotros en todo momento. Y aunque haya circunstancias que a veces desafían nuestra fe, sabemos, mi Dios, que en ti nosotros tenemos siempre la victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias, pues, por este tiempo. Gracias por cada hogar que se está abriendo a tu señal, a tu palabra en esta tarde. Y también, Señor, muchas gracias por aquellos lugares donde se ha predicado tu palabra en este día y se seguirá predicando en todo lo ancho y largo de la República Mexicana. Queremos, mi Dios, que nuestro México te conozca, que podamos ser una referencia para otras naciones de nuestra comunión contigo, no nuestra religiosidad, no nuestro apego a las tradiciones, sino realmente nuestro compromiso contigo, Señor. Eso es lo que hay que destacar. Y por eso te damos gracias por hacer de México una nación que sigue tu palabra, una nación que te honra y que se humilla delante de ti. Muchas gracias por todo esto, Padre. En el nombre de Jesús, ahora te rogamos, mi Dios, que tú recibas nuestro canto, que lo recibas porque lo queremos expresar de lo profundo de nuestro corazón, siempre en gratitud y en una profunda actitud de alabanza delante de ti. Amén. Muchas gracias, Padre. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a alabar a nuestro Dios. A veces conviene que consideremos, reflexionemos un poco respecto de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios, y ese es el propósito de este canto. Ese Jesucristo del que oyes tanto hablar debe ser famoso, pues te pones a pensar que sus enseñanzas a tu vida le darán muchas bendiciones si decides renunciar a una vida llena de envidias y rencor, llena de egoísmo, de pecado y de temor. Ese Jesucristo, Él te quiere prosperar y hacerte libre de las ganas de fallar. En Él vivirás, en Él vivirás, en Él vivirás. Solo Él te pide que confieses con valor perdón y que has aceptado
confieses con valor que mal has andado y que quieres su perdón y que has aceptado ya su yugo de amor y que desde ahora Cristo es tu Salvador. En Él vivirás, en Él vivirás, en Él vivirás. Ese Jesucristo del que oyes tanto hablar debe ser famoso, pues te pones a pensar que sus enseñanzas a tu vida le darán muchas bendiciones si decides renunciar a una vida llena de envidias y rencor, llena de egoísmo, de pecado y de temor. Ese Jesucristo, Él te quiere prosperar y hacerte libre de las ganas de fallar. En Él vivirás, en Él vivirás, en Él vivirás. Solo Él te pide que confieses con valor que mal has andado y que quieres su perdón y que has aceptado ya su yugo de amor y que desde ahora Cristo es tu Salvador. Solo Él te pide que confieses con valor que mal has andado y que quieres su perdón y que has aceptado ya su yugo de amor y que desde ahora Cristo es tu Salvador. En Él vivirás, en Él vivirás, en Él vivirás, en Él vivirás. Aleluya, gloria a Dios. En Él vivirás, aleluya, gloria a Dios. En Él vivirás, aleluya, gloria a Dios. Así es, solo tenemos que considerar cómo es nuestra vida y si nuestra vida está en armonía con lo que Dios nos enseña. Aleluya, gracias Padre. Es posible, Señor, que te encuentres aquí. Es posible, Señor, junto a mí. Es posible, mi Dios, que me ames así. Es posible, Señor, tu perdón, aunque antes viví de mi cuenta, viví una tormenta muy lejos de ti, atendiendo mi gran egoísmo que abrió un gran abismo muy dentro de mí. Es posible, Señor, que tú vengas a mí. Es posible que vivas en mí. Es posible, mi Dios, que me ames así. Es posible, Señor, tu perdón
vida llena de gozo y de amor, aceptando tu sabia guianza y gran esperanza de ser para ti. Es posible, Señor, que tú vengas a mí. Es posible que vivas en mí. Es posible, mi Dios, que me ames así. Es posible, Señor, tu perdón para darme una vida nueva, una vida llena de gozo y de amor, aceptando tu sabia guianza y gran esperanza de ser para ti, de ser para ti, de ser para ti. Amén. Sí, Señor. Es posible que vivas en nosotros, Señor. Gracias por tu gran amor con el que nos amas y gracias por la oportunidad que tenemos de vivir y ser solamente para ti, Señor. Gracias. Te amamos, mi Dios. Te bendecimos en esta tarde. El día de ayer por la tarde, escuché que un ingeniero del equipo del buscador más famoso de Internet, o sea, ese buscador que ustedes saben, resulta que, bueno, para quienes no están familiarizados con el concepto buscador en Internet, es una página que abre al encender la computadora y que uno le escribe en una línea qué es lo que uno está buscando. Por eso se llama buscador. Bueno, leí que en el buscador más popular que hay en el Internet, un ingeniero del equipo de ese buscador, de esa empresa que desarrolló ese buscador, fue despedido después de declarar a los medios que la inteligencia artificial había adquirido conciencia propia. Y no es nuevo. No, apenas yo ayer lo escuché, pero me puse a buscar el dato, el tema, y encontré que esa fue una declaración que publicó la BBC hace poco más de un año, en junio del año anterior, en la que dice que este hombre afirmó que la inteligencia artificial tiene conciencia propia y siente. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Inteligencia artificial es un desarrollo creado por personas en el ámbito de la informática que han desarrollado un proceso de alimentación a una base de datos mundial y que
han desarrollado instrucciones para que ese programa, esa aplicación, hoy en día una aplicación de internet, pueda desarrollar sus contenidos buscando primeramente en todo el contenido del mundo de la informática, del mundo del internet, tomando datos de todas las bibliotecas, de todas las bases de datos a las que tiene acceso. Pero lo sorprendente es que no solamente es una herramienta que busca lo que el ser humano le pide, sino que ahora al hacer esta declaración, aquel ingeniero está declarando que ese sistema de búsqueda ahora ya puede desarrollar sus propias iniciativas. Y eso es lo sorprendente, lo terriblemente sorprendente. Y digo terrible porque pues si ya vemos que todo lo que ha inventado el ser humano supuestamente para el avance de la humanidad, luego se utiliza para la destrucción de la humanidad, entonces pues es un avance, es una situación terrible que este proceso de inteligencia artificial pueda adquirir conciencia propia y además sentimientos desarrollados a raíz de toda la información con la que se ha alimentado. La comprobación de su despido fue publicada un mes después por otro sitio de internet que se llama dplnews.com el 28 de julio del mismo año pasado. Ahora, si se habla de la conciencia adquirida por la inteligencia, los expertos en el tema, deberíamos por lo menos revisar lo que la palabra nos enseña y que sí es nuestro ambiente con respecto de nuestra propia conciencia para saber si hemos adquirido el mínimo punto de desarrollo en ella, de nuestra propia conciencia. De las decenas de referencias que nos encontramos en varias de las traducciones de la Biblia, podemos considerar las que hoy el Señor puso con un mayor énfasis a la hora de estar preparando este mensaje. El Salmo número 16, en el párrafo 7, nos dice lo siguiente: bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, lo que tiene que ver es que este mismo párrafo en la versión clásica Reina Valera 60 de la Biblia es presentado de esta manera: bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Nuestro tema en esta tarde se llama adquirir conciencia. Y bueno, pues aquí estamos nosotros considerando que adquirir conciencia significa que podemos aprender aún de nuestro corazón. De nuestro corazón como esa base de datos inagotable en la que hemos escrito a través de nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, nuestro estudio y la revelación que es a nuestra vida, los que estamos en Cristo, de la palabra de Dios. Entonces, aún nuestro corazón puede enseñarnos sin que nosotros estemos en funciones, por decirlo de alguna forma, en estado de reposo. Y eso es lo maravilloso. Dice, aún en las noches me enseña, en aquella versión, mi corazón, en esta otra, mi conciencia. ¿Corazón o conciencia? Podríamos entonces preguntarnos. Teniendo en claro que esta referencia al Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios no se está refiriendo al músculo cardíaco, porque eso es importante señalarlo,
Para determinar el fondo de esta consideración buscamos la palabra que se usa en el idioma original del texto bíblico, que es una palabra en hebreo, porque el Antiguo Testamento se escribió inicialmente en ese idioma hebreo. La palabra es kilia o kilia, si le ponemos el acento en la A. ¿Y eso qué significa? Si alguien sepa, levante la mano. De todas maneras no los puedo ver. Pero la palabra kilia significa riñón. Sí, riñón. Entonces, preguntamos nosotros, ¿conciencia o corazón? Pues no, ahora resulta que es riñón. Ahora, como un órgano esencial se refiere esta palabra. Y dice, figuradamente, se refiere al yo interior, ¿sí? A la conciencia. Y también refiere a este órgano y a la palabra riendas. Riendas, con lo que se conduce un animal de carga, un caballo. Riendas. Entonces, nosotros aquí podemos considerar ante esta situación, pues que tampoco sabemos demasiado sobre las funciones del riñón, pero vamos a averiguarlo. Y no se trata de una palabra, de un comentario sobre fisiología. Pero esta maravillosa herramienta que se alimenta de la información que la inteligencia artificial recopila, clasifica, ordena y aún sintetiza, y como hemos escuchado también genera, nos permite conocer las funciones renales en nuestro cuerpo. ¿Para qué nos sirven los riñones? Y así, al preguntar al buscador la función del riñón en el cuerpo humano, nos aportó en 0.40 segundos 18.900.000 respuestas. En 0.4 segundos, 18.900.000 resultados. Evidentemente nos quedamos con el primero de la lista, publicado por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Y dice así: los riñones eliminan los desechos y el exceso de agua de la sangre en forma de orina y ayudan a mantener equilibradas las sustancias químicas tales como el sodio, el potasio y el calcio dentro del cuerpo. También producen hormonas que nos ayudan a controlar la presión arterial y estimulan la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. Entonces, podemos ver aquí lo maravilloso de nuestro organismo, diseñado por Dios, por supuesto, no producto de la casualidad ni de la evolución, sino producto del diseño exacto de Dios para nuestra vida. Y el grado de importancia que tienen estos órganos para nuestro ser. Y bueno, eso también nos lleva a considerar la importancia de que estén sanos, de que estemos sanos, tengamos unos riñones sanos y funcionando de manera correcta. Entonces, ahora que ya lo sabemos, podemos también valorar lo que significa adquirir conciencia. Adquirir conciencia. Hubo una mujer de nombre Abigail, a quien la Escritura describe como una mujer sensata, pero también hermosa, a través de quien Dios habló al rey David cuando él perseguía a un hombre rico, pero necio, a quien David mismo había pedido compartir sus provisiones y aquel se había negado, simplemente no, pues es lo mío y ya, no te lo doy. Y se lo negó a David. Bueno, entonces esta Abigail, que precisamente era esposa de aquel hombre, que se llamaba, por cierto, Nabal, que quiere decir necio,
sale al encuentro de David y su tropa para proteger su vida, su casa y también la vida de su marido. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 25, párrafos 23 en adelante, dice: cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto. ¿En cuál asunto? Pues en el asunto de que el hombre aquel le había negado provisiones a David y a sus hombres. Y entonces dice: por favor, escuche lo que tengo que decir. Verso 25. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. O sea, ahí balconeó tremendamente al marido. Es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no haga caso, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Está diciendo esta mujercita, dice: si yo me hubiera enterado de su solicitud, de su petición, pues por supuesto que hubiéramos compartido nuestras provisiones con ustedes. Y versos más adelante, estamos ya en el verso 30, dice: cuando el Señor haya hecho, sigue hablando Abigail, y dice: cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, porque en ese tiempo David todavía no era el rey de Israel. Todavía en ese tiempo acababa de morir el rey Saúl. Y entonces dice, cuando el Señor haya cumplido lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, verso 31, que esta no sea una sombra en su historial. ¿Esta qué? Pues el hecho de perseguir a Nabal y destruirlo con todas sus posesiones, con toda su descendencia. Eso es lo que estaba tratando de evitar esta mujer Abigail, porque David estaba muy enojado en contra de ese hombre Nabal. Entonces dice que esto no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. ¡Qué discurso de esta mujer! No solamente protegió su vida, sino también la vida de toda su casa, de todos sus sirvientes, de todos sus animales, de todas sus cosechas, de todo lo que ellos tenían. Lo que estamos aprendiendo aquí a través de este ejemplo es que la conciencia hace llevar pesadas cargas al individuo. Entonces, adquirir conciencia nos puede hacer llevar pesadas cargas si es que hacemos algo que vaya en contra de los mandatos y las instrucciones de Dios. La conciencia hace llevar pesadas cargas al hombre cuando hacemos algo que Dios desaprueba. Entonces nuestra conciencia nos redarguye y no nos deja insistir. No nos deja de insistir hasta que resolvamos aquello de lo que nos acusa. ¿Cómo es que se puede resolver algo de lo que nuestra conciencia nos está acusando? Pues primeramente pidiendo perdón. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer delante de David? Fue y le pidió perdón por la necedad de su marido. Cuando nosotros hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios, nuestra conciencia nos redarguye, nuestra conciencia nos inquieta, nos incomoda. ¿Por qué? Porque Dios la puso en nosotros precisamente para que pudiéramos nosotros guardar un balance en nuestra vida. Es un dispositivo, no es inteligencia artificial, es un dispositivo espiritual
que Dios nos ha dado para que nosotros podamos valorar una situación y entonces poder decidir por aquello que Dios desea para nuestra vida y que nos acusa, que nos hace sentir pesar cuando hacemos las cosas lejos de la voluntad de nuestro Dios. Entonces, adquirir conciencia nos permite estar en paz con nuestros semejantes a pesar de sus faltas. En este caso, adquirir conciencia a través del consejo o de la súplica de esta mujer le permitió a David seguir en paz con aquel individuo necio, arrogante, prepotente, que le negó suministros cuando David se los requirió. Entonces, nos permite estar en paz, adquirir conciencia, nos permite estar en paz con nuestros semejantes a pesar de sus faltas. El otro día, sin quererlo, le bloqueé, le interrumpí el paso a una persona que iba manejando a un lado de donde yo venía y pues no alcancé a ver su imagen en mi retrovisor, entonces consideré que el carril estaba libre y cambié de carril, pero resulta que ahí estaba esta persona y simplemente no lo alcancé a ver a través del retrovisor. Entonces, bueno, cuando pasó muy enojado, tocando el claxon, inmediatamente yo corregí el rumbo y pasó esa persona tocando el claxon muy violentamente y lo que alcancé a hacer fue así. Levanté mi mano en símbolo de discúlpame, o sea, no fue a propósito, no fue con mala intención, discúlpame. Y adquirir conciencia. Si yo soy una persona que ha adquirido conciencia, entonces puedo entender las consecuencias de mis actos. Si estoy haciendo o si estoy causándole puede ser un daño. ¿Por qué? Porque lo asusté, porque interrumpí su marcha, o porque él pensó, o que esta persona pensó que se iba a accidentar y eso lo asustó. No lo sé. ¿Qué haya sido? No lo sé. Pero el adquirir conciencia me permite saber que si yo cometo un error al estar conduciendo mi automóvil, debo de tener la suficiente humildad para pedirle perdón, para pedir una disculpa, en el caso, a aquellas personas a quienes haya yo dañado o que se hayan sentido agredidas por mi manera de conducir. Eso, adquirir conciencia, nos permite estar en paz con nuestros semejantes. No tener conciencia, entonces nos lleva a exacerbar nuestros impulsos, y eso nos va a llevar irremediablemente a conflictos que van desde los más simples y áridos, como puede ser una seña o una palabra lanzada con disgusto, hasta una confrontación que puede incluso llegar a provocar la muerte. Y si no, pues veamos lo que pasa todos los días en nuestra ciudad. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a adquirir conciencia. Es lo que nosotros vamos a poder desarrollar para estar en paz. Primeramente, por supuesto, y es lo más importante, con Dios, pero también con nuestros semejantes. Hay un caso muy sonado en la Escritura, cuando Jesús se enfrenta a la élite religiosa de su tiempo, que quería lapidar a una mujer adúltera. Veamos, Juan capítulo 8, en el párrafo 1, dice: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Verso número 3. Mientras hablaba,
los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Y bueno, se han escuchado muchos comentarios de maestros de la Biblia, maestros que enseñan la Biblia, en donde han reflexionado sobre qué actitud más perversa la de estos hombres religiosos, la élite de los religiosos. Una actitud perversa, llevar a jalones a una señora que encontraron en una situación muy indecorosa, llevarla, arrastrarla casi delante del Señor, ponerla en medio de una multitud que está escuchando la palabra de Dios. Y llegan estos con su chisme y la plantan ahí enfrente del Señor. Y entonces le dicen, el verso número 4, maestro. Eso sí, maestro. O sea, bueno, ¿qué podríamos decir de estas personas? Maestro, le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Qué promiscua gente, qué barbaridad. Verso 5. Ella, pues obviamente estaba cometiendo un pecado, pero los que le estaban espiando, los que le estaban ahí acusando, los que la tomaron por la fuerza, porque seguramente no, pásele de este lado. No, hombre, seguramente la llevaron por la fuerza, ahí ante las autoridades religiosas, y las autoridades religiosas son las que la llevan nuevamente, haciéndole violencia hasta el lugar donde está Jesús enseñando. Maestro, le dijeron, la ley de Moisés, verso 5, dice, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa, dice el verso 6. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Por supuesto, dice, Moisés dice que la apedriemos. ¿Tú qué dices? Y si Jesús decía, no la apedreen, pues entonces dice, ¡ay, vas contra la ley de Moisés! O si dijera, sí, pues ándenle, apedréenla. Entonces dirían, ¡ay, qué hombre tan falto de misericordia! En fin, o sea, de lo que se trataba era de hacer quedar mal al Señor Jesús. Y entonces dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. ¿Qué escribió? No lo sabemos. Quienes han especulado también al respecto. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Acuérdense que la querían lapidar, esto es, apedrearla hasta la muerte, porque eso es lo que dice la ley dada a Moisés. Dice, luego, dice el verso 8, luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. O sea, no se fue la multitud no lo estaba acusando, no la estaba acusando, estaban siendo testigos del circo que armaron esas gentes. Y entonces dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella responde, ni uno, Señor. Y Jesús le dice, yo tampoco. Vete y no peques más. Vete y no peques
más. Ahora, podemos nosotros preguntarnos, ¿por qué se retiraron uno a uno los acusadores? ¿Acaso no estaban respaldados por la ley en su juicio contra esa mujer? La clave nos la da el propio verso 9, en la versión clásica, nos dice lo siguiente: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿La conciencia puede acusarnos? Porque aquí lo dice, acusados por su conciencia. Y en la versión anterior que leímos, al oír eso, los acusadores se fueron retirando. No habla aquí de la conciencia ni del corazón. Ahora, ¿la conciencia puede acusarnos? Claro que sí puede acusarnos. Y más vale que la escuchemos y la obedezcamos, como en este evento hicieron, según dice la Escritura, comenzando por los más viejos, se fueron retirando uno a uno. Ahora, ¿sería que también esto es indicativo de que la edad nos permite ser más sensibles a lo que dicta nuestra conciencia? ¿O que con la edad podemos adquirir conciencia? Si esto es así, entonces bendigo a Dios por ser viejo. Y todos los que alguna vez pensamos mal de la edad por algunos síntomas que aparecen con el tiempo, podemos entender que es mucho más importante desarrollar nuestra conciencia ante la palabra de Dios que aquellas molestias que podemos tener al paso de los años, porque el grado de conciencia es verdad y los síntomas de la edad son una mentira del diablo. Repito esta idea. Dice, el grado de conciencia que adquiramos es verdad. Y los síntomas de la edad son un engaño del diablo. El Salmo número 92 nos confirma lo que estamos diciendo. Verso 11 al 15. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros de Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Acuérdense, trasplantados a la casa del Señor. Esto es, en una comunión diaria, íntima con el Dios vivo. Y eso solo es posible a través de Jesucristo. Trasplantados a la casa del Señor, florecen nosotros, esto es, nosotros, los mayores en Cristo, florecen en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez, dice el párrafo 14, aún producirán fruto, seguirán verdes, llenos de vitalidad, declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Y por eso quienes consideran ante un ataque del enemigo de enfermedad, de dolor, de malestar, esto no lo puede enviar mi Dios. Por supuesto que no. El que envía todo ese tipo de acechanzas es Satanás, porque viene a robar, viene a matar, viene a destruir. Pero el Señor viene a fortalecernos, viene a darnos vida, vida en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Aleluya. Vivir con tranquilidad también es el beneficio de adquirir conciencia.
adquirir conciencia, en este caso, de nuestra inocencia. Vivir con tranquilidad es el beneficio de adquirir conciencia de nuestra inocencia. Job, en el capítulo 27, en el verso 6, dice lo siguiente: insistiré en mi inocencia sin vacilar. ¿Por qué? Porque le habían pasado muchas cosas malas y entonces sus amigos, sus conocidos, le decían, pues a lo mejor pecaste, a lo mejor te saliste del camino del Señor y por eso te pasó tanta cosa. Y entonces él responde, insistiré en mi inocencia sin vacilar. O sea, no dudo de que yo soy inocente. Dice, mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Entonces, vivir con tranquilidad es el resultado o el beneficio de adquirir conciencia de nuestra inocencia. Ahora, si de lo que has adquirido conciencia es de tu maldad, pues el camino es arrepentirte. Pero si estás convencido de que has hecho el bien delante del Señor, que no has provocado a ira al Dios vivo, que no lo has ofendido en ninguna manera, entonces, como dice este hombre, mientras viva, mi conciencia estará tranquila. En contraste, el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 17, nos dice, la conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. No lo protejas. Y aquí es algo muy importante que vale la pena considerar. La conciencia atormentada del asesino. No dice que aquí la ley lo está atormentando, la ley humana. No dice ahí. A lo mejor el asesino no fue capturado, no dejó evidencias, no dejó huellas, no dejó ningún indicio de su persona ante haber cometido un crimen. Y no dice aquí que la justicia lo esté reprendiendo o atormentando. Aquí dice que su conciencia lo está atormentando. Y ese es el caso de muchas personas que hacen lo malo delante de Dios. Entre ellos que hacen lo malo, quienes asesinan. Asesinar a un ser humano es un problema, bueno, se genera un grave peso en la conciencia. Ustedes saben, porque pues lo vemos en los programas filmados en Estados Unidos constantemente, aquellas personas que han asistido, que han sido parte de los ejércitos de esa nación, cuando regresan a sus lugares, regresan la mayoría de ellos, o bueno, ya no digamos la mayoría para no exagerar, pero una gran cantidad de excombatientes presentan una enorme problemática conductual. Desgraciadamente, en algunos casos hemos visto en las noticias que personas que repentinamente se ponen a matar gente con su fusil son personas excombatientes, personas que por el grave peso del asesinato, porque muchas veces uno puede justificar, pues es guerra. Pues sí, desgraciadamente la guerra produce muertos, claro que sí, pero las personas que son responsables de la muerte de otro ser humano, de todas maneras, aunque tengan la justificación de que es en guerra, siempre tendrán un peso en su conciencia. ¿Y qué es lo que dice aquí? Bueno, está hablando aquí este proverbio del asesino. A lo mejor uno puede decir, bueno, no es un asesino, es un combatiente. Ok, es un combatiente, pero de todas maneras lleva una secuela que muchas veces lo trastorna y muchas veces le lleva a cometer asesinatos crueles. Antes era combatiente, ahora ya es asesino.
No sé si me explico. Entonces, la idea es que la conciencia nos va a dictar paz, tranquilidad o un enorme tormento en nuestra conciencia. Ahora, Pablo da testimonio ante el Sanedrín de Jerusalén. Esto está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 23. A partir del párrafo primero dice: mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comienza diciendo: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Y lo repite ante el gobernador en el capítulo 24. Vamos a Hechos 24, verso 12. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Está diciendo: yo no soy un revoltoso, que era de lo que lo acusaban. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan, pero admito que soy seguidor del camino. Está hablando de Jesucristo. Soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Cristianismo, secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Y para mantener esa conciencia limpia, ya dijimos, existe el arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón de Dios libera nuestra conciencia de toda amargura, de todo sentimiento de culpa. Pero eso lo podemos lograr adquiriendo conciencia, no viviendo cada día sin ningún sentido, viviendo por vivir y vivir como el mundo vive, haciendo lo que sea, que todo el mundo hay que ir a comprar, pues sí, hay que ir a comprar, ¿no? Todo el mundo vamos a gastar, todo el mundo vamos a gastar, todo el mundo vamos a hacer, todo el mundo, todos vamos a gritar, todos vamos a... Adquirir conciencia nos permite saber si vivimos con una conciencia limpia delante de Dios o no. Quienes no adquieren conciencia no lo pueden saber. Pablo también escribió a los romanos respecto de la conciencia en el capítulo 2. ¿No te das cuenta, dice el párrafo 4, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Aquí estamos hablando de adquirir conciencia. Y aquí lo que Pablo les está hablando a estos cristianos que vivían en Roma, les está diciendo: no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. Y eso es algo que Dios nos pregunta, el Espíritu de Dios nos pregunta hoy, que se trata de adquirir conciencia. Adquirir conciencia, en este caso, de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios con nosotros. Porque Dios lo es. Dios es bondadoso, tolerante y paciente con todos nosotros. Dice Pablo: ¿acaso eso no significa nada para ti? Y es que el adquirir esta conciencia de la bondad, del favor de Dios sobre nuestra vida, nos impulsa a una vida
libre de maldad, a una vida libre de pecado, a una vida libre de confrontaciones, una vida libre de temores, una vida libre de angustia. ¿Por qué? Porque sabemos precisamente que el Señor es bondadoso, tolerante y paciente con cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Eso es adquirir conciencia, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal delante de Dios y recibir su perdón, abandonar el pecado. De nada sirve que digas que te arrepientes del pecado que cometiste si al día siguiente lo cometes nuevamente. Esa es una burla. Pero eres terco, dice el verso 5. Te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Y ese castigo terrible para uno mismo está en la conciencia. Porque adquieres conciencia, pero de lo malo que estás, de lo mal que estás. Adquieres conciencia, no, pues ya Dios ya no me puede perdonar. Mucha gente dice así, es que Dios ya no me puede perdonar, he sido muy malo. Ese es el engaño del diablo, porque Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Y dice, vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. ¡Wow! ¿No te da gusto? ¿No te encanta la palabra? Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Ese es el propósito de esta vida, amados, queridos amigos, amigas que nos están escuchando. Este es el propósito de la vida del ser humano. Vida eterna para los que siguen haciendo el bien, que demuestran que están buscando gloria, honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Es lo que Dios ofrece. Por supuesto, el mundo te quiere ofrecer inmortalidad. Claro, pues que te hagan una estatua y que viene un temblor y tu estatua se hace pedacitos. Que te hagan un monumento, pues igual se rompe, igual se cae. El otro día estaba yo recordando, platicando sobre el temblor del año 1957, en el que el ángel de la independencia cayó y estaba ahí tirado en pedazos sobre la avenida Reforma, sobre el paseo de la Reforma. Entonces, eso yo lo recuerdo, porque era yo pequeño. Entonces, se hacen monumentos, pues vean lo que pasó con la efigie de Lenin, con la efigie de Saddam Hussein, con la efigie de todos esos dictadores que han habido en años recientes. Entonces, ¿qué es lo que el mundo ofrece? El mundo te está ofreciendo inmortalidad. El otro día, pues sorprendente la inteligencia aplicada en este caso a la música. Seguramente todos saben que después de, pues, ¿qué les diré? Casi 40 años, porque no son 40, son menos. Casi 40 años de la muerte de John Lennon, el Beatle, crearon a través de esta inteligencia aplicada a la música, esta tecnología de inteligencia artificial aplicada a la música, lograron separar de una grabación de aquel tiempo,
un cassette de grabación de esos magnetofónicos, lograron separar la voz de John Lennon de un canto que nunca se grabó. Y lo grabaron, lo sacaron, lo depuraron, lo limpiaron, separaron su voz de su ejecución del piano y lograron armar una canción que estrenaron a principios de este mes, después de casi 40 años de que aquel hombre fue asesinado. Y bueno, pues obviamente es un logro muy importante dentro de la industria de la música. Pero eso no determina inmortalidad. Porque es la voz, ciertamente, de aquel hombre tantos años después, pero pues finalmente su vida terminó hace los mismos 40 años, ¿no? Entonces, aunque se le recuerda con cierta simpatía y todos sus compañeros del grupo, bueno, los que quedan vivos, participaron para hacer toda esta grabación, que tiene su valor, por supuesto. Pues todo esto no es inmortalidad, es simplemente un recuerdo. Bien. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios ofrece gloria, honor e inmortalidad a los que hacen el bien. Pero derramará su ira, dice el verso 8. Ay. Derramará su ira y enojo sobre los que viven para ellos mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Derramará su ira y enojo. Adquirir conciencia nos debe de permitir entender la comparación entre la bondad y la buena voluntad de Dios, la ira y su enojo. Adquirir los dos lados de la balanza. ¿Por qué? Porque adquirir conciencia nos hace sensatos. Y entonces quiero vivir con el favor y la bondad de Dios para alcanzar la inmortalidad, la gloria y el honor. ¿O voy a seguir viviendo haciendo lo malo para conseguir la ira y el enojo de Dios? ¿Eso es lo que quiero conseguir? Si no es eso lo que quiero conseguir al adquirir conciencia, debo de arrepentirme, porque eso es lo que estamos leyendo en la Escritura. Arrepentirnos y arrepentirnos de corazón. Y entonces Dios va a perdonar nuestro pecado y va a limpiar nuestra vida. Y eso hace con cada pecador que se arrepiente. Por eso la Escritura nos enseña que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por todos los que no se necesitan arrepentir. Porque aquel estaba perdido, como el pródigo, que ya le llamamos de una manera muy particular hace unas semanas. Ven, vamos a continuar considerando estos párrafos. Estamos leyendo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2. Y bueno, estamos en el verso 9. Dice, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Ay, nanita. Ay. Bueno, estamos viendo tiempos muy especiales y tenemos que estar atentos a lo que estamos viendo. Quienes sí tienen la ley de Dios serán juzgados por esa ley porque no la obedecen, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Por eso es que la religión no salva. La gente va a sus rituales y puede incluso ser
una congregación cristiana. Pero si la gente solo va para oír, pero no vive de acuerdo a lo que oye, entonces es una simulación que Dios no tolera. Dice, el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos delante de Dios, es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Y ya sabemos que en Cristo, Él cumplió la ley. Si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestra vida como nuestra máxima autoridad, entonces estaremos también dentro de aquellos que cumplen con la ley a cabalidad. Dice el verso 14, dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, eso es nosotros, los que no somos judíos, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ese instinto es la conciencia. Adquirir conciencia nos permite obedecer la ley de Dios aún sin conocerla. Verso 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que no están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. La vida secreta de cada uno. Adquirir conciencia revela nuestra vida secreta. Revela a nosotros nuestra vida secreta. A veces es tan secreta que pensamos que no la tenemos, pero sí la tenemos. Entonces, adquirir conciencia revela nuestra vida secreta. Ese rincón ahí que no se frecuenta demasiado, pero que ahí está. O que sí se frecuenta demasiado. Eclesiastés, en el verso 12, estamos por concluir. Eclesiastés capítulo 12 nos dice en el párrafo 13 y 14 lo siguiente. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos porque ese es el deber que tenemos todos. Teme a Dios y obedece sus mandatos porque ese es el deber que tenemos todos. Eso es adquirir conciencia. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios, verso 14, nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir? Que si, como dice la Escritura, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, y ayudaste, y bendijiste, y soportaste a alguna persona sin esperar nada a cambio, y no lo publicaste, eso también Dios lo va a sopesar. Eso también, aunque haya permanecido en secreto. Por eso, tanto lo bueno como lo malo es que será motivo de juicio. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5, dice lo siguiente. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados, amadas,
¿Será mejor la inteligencia artificial al adquirir conciencia que nosotros, que no la hayamos adquirido? Que el Señor nos guíe y que podamos nosotros adquirir conciencia de su llamado a una vida de paz, a una vida de santidad, a una vida de luz admirable. Queremos dar en este momento la oportunidad a aquellas personas que tal vez nunca se hayan comprometido con Dios. El compromiso con Dios no es estar en una religión. El compromiso con Dios implica una declaración de viva voz con la que nosotros aceptamos el regalo de Dios en Cristo Jesús y nos comprometemos a vivir en sus términos, de acuerdo a la obra que Él hace en nosotros, porque nosotros no podemos dejar de hacer lo que hacemos, si no es que Dios interviene. Entonces, si tú, amigo, amiga querida, ya comprendes tu deseo, ya adquieres conciencia de que deseas que Dios sea la parte más importante de tu vida diaria, entonces por favor repite conmigo estas palabras de manera que tú misma la puedas escuchar. Dile así: Señor y Dios, te doy muchas gracias por permitirme escuchar tu palabra y a través de ella adquirir la conciencia de lo bueno y lo malo que he hecho. Por eso en esta hora yo te ruego, Señor, que me perdones de todo lo malo y el mal que yo he hecho. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario y me perdones de toda mi maldad. Te doy gracias porque Jesús dio su vida en la cruz para que yo pudiera tener esta comunión contigo. En esta hora te doy gracias, Señor, y abro mi corazón delante de ti para que Jesucristo entre a mi vida y a partir de este momento Él sea mi Señor, mi máxima autoridad, y declaro que Él también es mi Salvador. Esto es, el único que intercede por mí delante de mi Padre Celestial. Y ahora, Señor, te ruego, lléname con tu Espíritu Santo, que tenga yo esa habilidad que no he tenido para vivir de acuerdo a tus mandatos, para vivir en armonía contigo, Señor, y con tu palabra, y que también pueda yo vivir por ella. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues así de breve tenemos nosotros la oportunidad de establecer un compromiso de por vida con Dios. Un compromiso que trasciende nuestra vida terrenal y nos transporta a la presencia de Dios una vez que se acabe nuestro tiempo en esta tierra. Le damos muchas gracias a Dios por la vida de todos ustedes que nos han acompañado, pero también de una manera muy especial para quienes hayan hecho esta declaración por primera vez. Sabemos que pueden surgir dudas, que pueden surgir comentarios y estamos en la mejor disposición de atenderlos, de escucharlos, de conocerlos. Ahí están nuestros datos en las redes sociales que utilizamos. Y también está mucha información, están muchas conferencias, muchos estudios que queremos compartir con ustedes de manera completamente gratuita, que lo puedan disfrutar, que lo puedan aprovechar. Estamos a sus órdenes. Y bueno, pues le damos muchas gracias al Señor por este tiempo, le damos gracias al Señor por todos ustedes que nos acompañaron en esta tarde. Y bueno, pues despedimos nuestra transmisión a través del Facebook. Que Dios les bendiga, los amamos. Gracias por estar con nosotros.
Que el Señor les bendiga y que tengamos todos una semana de enormes y grandes bendiciones. Padre, damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. En manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.